organizaciones que hicimos posible este acto unitario e independiente de gobierno. A 36 años del golpe genocida decimos no al ajuste, el saqueo, el espionaje y la represión, derogación de la ley antiterrorista. Hace 36 años las Fuerzas Armadas tomaban sangrientamente el poder para liquidar la insurgencia obrera y popular que recorría el país desde 1969, abierta con el Cordobazo. La dictadura instaurada en marzo de 1976 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y religiosos que vieron peligrar sus privilegios y junto con los militares fueron los responsables de la instauración, el sostenimiento y el funcionamiento de más de 600 centros clandestinos de detención, campos de concentración, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Fueron los métodos mediante los que intentaron disciplinar a nuestro pueblo, cerrando el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70. El terrorismo de Estado tuvo como antecedentes a la AAA, el operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país. A la clase dominante le preocupaba el ascenso de luchas y conciencia popular, sindicatos arrancados a la burocracia traidora, miles de delegados de base organizados democráticamente para avanzar en las luchas por salarios y mejores condiciones de trabajo, universidades en donde se discutía las formas de articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, la lucha para que la educación deje de ser para unos pocos, colegios secundarios que mediante sus cuerpos de delegados y centros de estudiantes buscaban una mejor formación educativa, la lucha, hoy emblemática por el boleto secundario, las villas y barrios populares que se organizaban para mejorar definitivamente su situación, el arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso en consonancia con todos estos avances, eran obstáculos serios que ponían en peligro los privilegios de la clase dominante. Su respuesta fue el golpe genocida, el terrorismo de Estado como medio de disciplinamiento y acatamiento a los planes de hambre y miseria que impusieron. Por esto es que una vez más desde la Mar del Plata del trabajo en negro, la flexibilización y la desocupación, como así también desde cada rincón del país, venimos a reivindicar las banderas por las que dieron la vida los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Sostenerlas es volver a juntarnos para luchar por nuestros derechos más elementales, como por ejemplo, compañeros y compañeras, la vivienda, la salud, el trabajo, la educación y lograr una Argentina con libertad, sin explotación y sin miseria. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar. La valiente ocupación de Plaza de Mayo por las madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos desaparecidos, la heroica resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino. Desarmar la impunidad construida prolijamente durante estos años, desarmar el aparato represivo de la dictadura requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el gobierno no tiene. No existe
voluntad política real de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión. En una palabra, compañeros y compañeras, de reconocer de lo que aquí sucedió es un genocidio. A lo largo y ancho de nuestro país, de las luchas y nuestras formas de organización popular. Puebladas, manifestaciones, cortes de calle y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. A 8 años de caídas las leyes de impunidad, gracias a la lucha popular, el kirchnerismo solo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. Esos juicios solo alrededor del 15% del total de los 1.800 procesados fue condenado. Y en la mitad de los casos con condenas menores y al máximo de la pena. Si tenemos esos 1.800 procesados, son una ínfima parte de los que participaron del genocidio. Veremos la dimensión del grado de impunidad que generan los juicios fragmentados a pocos represores y pocos compañeros. Para tener una clara noción de esta situación de impunidad, es interesante comparar los datos de condenas con los represores muertos antes que la justicia llegue a los condados, a condenarlos. 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. El último caso fue la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio Circuito Camps, que se desarrolla en dicha ciudad. La muerte de Páez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo González Conti y Osvaldo Sertorio, en la instrucción de esas causas no hace más que confirmar la estrategia de impunidad biológica que los genocidas se benefician como un involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en esos juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por juicio y castigo. Una alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. Más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados, que siguen desconociendo su identidad. Exigimos que el gobierno encuentre a esos jóvenes y les restituya su verdadera identidad. Centro clandestino de detención. La nueva ley antiterrorista, si bien fue impulsada por el GAFI, es responsabilidad absoluta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue aprobada por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Esta ley amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta. Sus alcances son mucho mayores que la sancionada en el 2007 y permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983. Es importante señalar el hecho que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por terrorismo. Y esto no es casual, si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte de los imperialistas y sus socios en utilizar el calificativo de terrorista para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política. Estas leyes fueron aplicadas en Chile contra los mapuches, en Perú contra los docentes. En Irak y Afganistán los terroristas son los que resisten la invasión de los Estados Unidos y sus socios. La facilidad con la que se puede aplicar esta figura, si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar y las campañas mediáticas que demonizan la protesta, es muy amplia. A partir de ahora, cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera se posibilita calificar de terrorista casi a cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal en el marco de la protesta social en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la presidenta
cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos. Al incremento de la criminalización de la protesta social ocurrido estos 9 años, debemos sumarle ya desembosada inteligencia sobre los sectores en lucha. El denominado Proyecto X no es más que una muestra palmaria de esta política dirigida a perseguir a los luchadores obreros y populares. Unidad de espionaje que funciona en lo que fuera el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, armando una base de datos con infiltración de la Gendarmería Nacional en los cortes de ruta y movilización. Garré pretende desentenderse a la vez que vuelve sobre la acusación de extorsión, figura que incluyeron en la ley antiterrorista contra los trabajadores de las cooperativas Programa Argentina Trabaja y Programa PRIS. En este último año prácticamente no ha existido lucha obrera estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento, sirviéndose el gobierno para ello del artículo 194 del dictador Onganía. La causa armada contra el dirigente ferroviario Rubén Pollo Sobrero, los 6 militantes ambientalistas de Tinogasta procesados bajo la ley antiterrorista y la mega causa de la Panamericana contra los trabajadores de Kraft son algunas muestras de esta política represiva y de espionaje que lleva adelante el gobierno contra los trabajadores y el pueblo. A esta política nacional de criminalizar la protesta se ha sumado la utilización de patotas contra quienes luchan. El asesinato de Mariano Ferreira es una de sus nefastas consecuencias. Por otra parte, la represión directa ha crecido exponencialmente, tanto en cantidad como en brutalidad. Carlos Fuentealba, Silvia Supo, Mariano Ferreira, Roberto López, Sisto Gómez Cuón, Félix Reyes, Víctor Heredia y Ariel Farfán de Jujuy. Suceden a lo largo y a lo ancho del país son sufridos principalmente por los sectores más humildes de nuestra sociedad. Este nefasto accionar es el culpable del asesinato de 3 compañeros, Jeremías Jere Trasante, Adrián Patón Rodríguez y Claudio El Mono Suárez, el 1 de enero de 2012 en Rosario. Exigimos justicia para nuestros compañeros, cárcel para los culpables. A meses de cumplirse 10 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, seguimos reclamando juicio y castigo al expresidente Duhalde y a todo su gabinete, que ordenó y planificó las muertes, y a todos los responsables políticos de los asesinatos de nuestros compañeros. Las promesas incumplidas de los Kirchner de llegar a fondo con los juicios no hacen más que demostrar la complicidad política del actual gobierno para garantizar la impunidad, llegando a incluir en sus filas a 2 responsables directos de la masacre, Aníbal Fernández y Carlos Soria. Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belén, Tinogasta, Andalgalá, en defensa del medio ambiente y de la vida, solo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión, arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con permiso de las policías provinciales y de la justicia, tanto federal como provincial, amenazas con la aplicación de la ley antiterrorista, forman parte del arsenal de medidas represivas. Hay más de 5.000 luchadores procesados, miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros, y no solo cada día se suman nuevas causas, sino que en el transcurso de este año muchos compañeros serán sometidos a juicio donde se definirá su libertad. En este punto es importante señalar que todos somos parte de la lucha contra las mineras que condenan a la muerte a poblaciones enteras. Repudiamos la sanción de la ley antiterrorista, exigimos su derogación y la de todas las leyes represivas y denunciamos el espionaje que sistemáticamente realiza el Estado contra los luchadores.
llamamos a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino, con las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, luchó y seguirá luchando. Basta de represión y persecución a los que luchan. Basta de espionaje e infiltración. Apertura y destrucción de los archivos de Proyecto X y de todas las variantes de persecución. Derogación de la ley antiterrorista. Juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. Justicia para Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Julio López, a la inacción que padece la causa, a la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro, se le suma la sustanciación de una escandalosa causa por la que en estos días se están tomando declaraciones contra jueces y querellantes en el juicio al genocida de Checolás, en cuyo marco desapareciera el compañero. La denuncia fue hecha por los abogados patrocinantes de la familia de López, quienes presentaron una demanda penal para que se investigase a todas las personas de su entorno social, personas vinculadas a los organismos de derechos humanos, compañeros, jueces y fiscales como responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio. La causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de la que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas. A 66 meses no existen imputados ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial. Ha sido y es precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro y desaparición. Cristina Fernández de Kirchner pretendía hacer gárgaras con la soberanía nacional, intentando abrir una negociación diplomática con los ingleses para reclamar la soberanía de las islas, pero al mismo tiempo su pose antiimperialista queda desmentida al salir en defensa de las megaminerías, muchas de ellas inglesas, no solo con discursos, sino enviando a su policía contra los manifestantes, ambientalistas y pueblos originarios, iniciando nuevos procesos judiciales amparadas en la ley antiterrorista votada con el auspicio de la Embajada norteamericana. Lejos de conquistar la soberanía nacional, el gobierno es socio de los pursojeros, de las empresas mineras y petroleras, cuyos recursos naturales están en manos de distintas potencias imperialistas. El monocultivo de soja, la minería a cielo abierto, los agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo que nunca antes creció tanto como en estos últimos 9 años. La violación sistemática de los derechos humanos, políticas propias de la dictadura militar, se evidencia en el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político estatal que margina y coacciona a los pueblos. Ningún funcionario del gobierno cuestiona la represión sufrida por los pueblos originarios, develando la hipocresía del discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos, los mismos que no se tuvieron en cuenta ante el asesinato del compañero Com Roberto López en Formosa, de María Cristina López y Mario García, compañero del pueblo Huichi, el compañero Martínez López del Chaco
el diaguita Javier Chocobán, asesinado en Tucumán, siendo estos solo algunos nombres de una larga lista. Reivindicamos la lucha por el reconocimiento de los derechos autónomos, soberanos y a la autodeterminación de los pueblos originarios. Fuera ingleses de Malvinas, fuera el imperialismo yanqui y sus aliados de Medio Oriente, fuera el imperialismo de América Latina. Basta de saqueo y contaminación, no a la minería de cielo abierto. Basta de desalojo a los campesinos y campesinas y comunidades indígenas. Tierra para los pueblos originarios y familias campesinas. Grupos de tareas policiales. Fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Roca Techín, los Ledesma Blaquier, los Mercedes-Benz, los Ford, Martínez de Hoz, los Menéndez Betty y la sociedad rural y burócratas sindicales como Rodríguez de Mata y Gerardo Martínez de Uocra, que entregaron a compañeros y compañeras. La cúpula de la iglesia que bendijo el genocidio, el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron, junto a los grandes medios de comunicación, lavándole la cara a los genocidas. Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impulsó y que se continuó hoy en día. Durante estos años de democracia, el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales, dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina, acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria. Este año siguió aumentando la inflación y las penurias de nuestro pueblo. Salarios despreciados, tarifazos, desocupación y miseria. El precio de la canasta familiar se aleja cada vez más de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores y de los sectores más humildes. La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación. Para el gobierno, contar con un plan social de miseria, con 150 pesos o trabajar 2 horas por semana es estar ocupados. Crece la precarización del empleo, contratos que no se renuevan, como es el caso permanente de uno de los sectores estratégicos de nuestra zona, la industria pesquera y el puerto de Mar del Plata. La política pesquera del kirchnerismo ha profundizado un modelo pesquero a espalda de los intereses obreros y populares. El trabajo en negro y los convenios flexibilizadores siguen siendo el instrumento que tienen los grandes empresarios para ajustar a los trabajadores y a las trabajadoras. Ante los embates de la crisis internacional, el gobierno ha privilegiado los intereses de los grandes empresarios, imponiendo topes salariales, reduciendo retenciones a la exportación, facilitando subsidios al gasoil, otorgando cuotas de pesca transferibles a las grandes empresas, privatización del mar a 15 años, etc. Política que sigue reforzando el saqueo y la depredación del recurso, poniendo en riesgo el futuro de este recurso estratégico y miles de puestos de trabajadores. Decenas de compañeros y compañeras hoy se encuentran desaparecidos por haber luchado contra el saqueo y la exportación en nuestros pueblos, lo que refuerza el compromiso con el que debemos tomar este importante tema para la clase obrera y el pueblo. Mayor explotación, sueldos que producto de la inflación están cada vez más lejos de cubrir la canasta básica. Liquidación de conquista de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, minería a cielo abierto, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos que menos tienen, está en las antípodas de los objetivos que tuvieron los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Pero mientras el gobierno nacional
intenta descargar la crisis capitalista sobre nuestros hombros con nuevos planes de ajustes, los trabajadores y trabajadoras y organizaciones sociales venimos organizándonos y enfrentando estas medidas, como en Santa Cruz, donde los trabajadores estatales lograron con la lucha y acción directa en las calles tirar atrás el plan de ajuste a la europea, que entre otras cosas contemplaba el aumento de la edad jubilatoria y el congelamiento de los salarios, o como el contundente paro nacional de los maestros tras el discurso provocador de la presidenta, que señalaba como vagos a los docentes que pretenden romper el techo salarial del 18% que quiere imponernos el gobierno. Y esto también se expresa en la reorganización desde abajo para recuperar los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos de la mano de la burocracia sindical, como ya lo vienen haciendo los trabajadores del subte, de la alimentación, del neumático, los jaboneros, los gráficos y los docentes, entre otros tantos sectores de trabajadores que piensan a reconocerse en la lucha por sus propios derechos, teniendo que enfrentar la santa alianza entre empresarios, gobierno y burocracia sindical. Es por todo esto que exigimos hoy la inmediata reincorporación de Maxi Cisneros, trabajador del neumático y candidato a subsecretario de la lista marrón en las elecciones del SUGNA, que fue despedido por activista. Medidas que repudiamos y que este gobierno, en alianza con los empresarios, utilizan para aplastar los nuevos procesos de organización de los trabajadores. Por todo esto resulta absurdo que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostenga en su discurso que van a investigar qué fue lo que pasó. El Poder Ejecutivo sabe cuáles son las condiciones en las que funciona la línea Sarmiento y las demás líneas ferroviarias. Conoce cuáles son los incumplimientos de los concesionarios y los riesgos a los que están sometidos constantemente los trabajadores y usuarios. No al ajuste que pretende aplicar el gobierno acá, que la crisis capitalista la paguen los patrones, no los trabajadores. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Once. Exigimos la inmediata reestatización con control de los obreros y usuarios de todas las líneas de pasajeros y cargas de trenes. De los 3.139 asesinatos a manos de las fuerzas represivas del Estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha, más de la mitad, 1.637, corresponden al gobierno de los Kirchner. Existe una continuidad en los métodos represivos. La desaparición forzada de personas, Andrés Núñez, Miguel Bru, Darían Barzábal, son algunos de los casos que lo demuestran. El secuestro y desaparición de Luciano Arruga a manos de la bonaerense es otra muestra de la continuidad de los métodos represivos dictatoriales. El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. Nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy. La cárcel se usa como control social. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes que no han sido juzgados ni condenados. La mayoría de ellos pobres y excluidos. Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista siguen creciendo. Un total de 750 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos 3 años a causa del machismo. No existe trata de personas sin complicidad política, policial y judicial. Muertes evitables, como las 500 producidas anualmente por abortos. Sin embargo, y demostrando el verdadero carácter de su gobierno, Cristina, de la mano de la Iglesia y la reacción, dijo claramente que no piensa legalizar el aborto. Y esto cuando la Corte Suprema de la Nación falló sobre el pedido de autorización de un aborto no punible
para una niña violada por su padrastro, un policía de Chubut que aún permanece libre y ni siquiera fue exonerado de su cargo en el año 2009. Claro que el aborto ya fue practicado hace casi 3 años, cuando la niña dijo a los jueces que si no la autorizaban se quitaría la vida. Pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, que decidió fallar para que este criterio pueda ser tenido en cuenta en la solución de casos similares que se presenten en el futuro. Tuvo que pasar casi un siglo para que pongamos fin a tantas atrocidades cometidas contra la vida de mujeres y niñas abusadas, obligadas violentamente a una maternidad no deseada o empujadas a abortar clandestinamente, poniendo en riesgo su salud y su vida. Un fallo que da la razón a la persistente lucha de los movimientos y organizaciones de mujeres que exigen la legalización urgente del aborto en forma segura y gratuita. Por eso seguimos exigiendo basta de gatillo fácil, no a la baja de la edad de imputabilidad. Ningún pibe nace chorro. Desmantelamiento de las redes de trata. Aparición con vida de Marita Verón. No más muertes por abortos clandestinos. Aborto legal ya. Archivos de la dictadura. Restitución de la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados por la dictadura. Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista y destrucción de los archivos del Proyecto X. Libertad para Lagalle y todos los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores sociales. Desmantelamiento de las redes de trata. Aparición con vida de Marita Verón. No más muertes por abortos clandestinos. Aborto legal ya. Aparición con vida de Luciano Arruga. Basta de gatillo fácil. No a la baja de edad de imputabilidad. Ningún pibe nace chorro. Justicia por Mariano Ferreira. Justicia para Silvia Supo, Carlos Fuentealba, Lázaro Duarte y demás mártires populares. Basta de precarización laboral. Salario igual a la canasta familiar. Justicia por los compañeros COM de Villa Soldati, Ledesma y todos los caídos del campo popular. Juicio y castigo a los responsables del secuestro y desaparición de Jorge Julio López. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hemos convocado a esta marcha y este documento ICO Mar del Plata en la red nacional. Hermanos de desaparecidos y asesinados por razones políticas de Mar del Plata. Comisión Memoria Portuaria. La Central de Trabajadores de la Argentina. La Asociación Trabajadores del Estado. El Centro de Estudiantes de Humanidades. El Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño. Facultad de Ciencias de la Salud. Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Centro de Estudiantes de Económicas, Ingeniería y Exactas. Conducción del Centro de Estudiantes de Psicología. Federación Universitaria Marplatense. El Partido Comunista Revolucionario. Juventud Comunista Revolucionaria. Corriente Clasista y Combativa. Libres del Sur. Nuevo Más. Agrupación Las Rojas. Agrupación Ya Basta. Agrupación Tinta Roja. Agrupación de Trabajadores Carlos Fuentealba. Frente de Artistas. Partido de los Trabajadores Socialistas.
Juventud del PTS, Agrupación Marrón, Trabajadores de la Educación, Agrupación Pan y Rosas, Partido Obrero, Polo Obrero, Unión de Juventudes por el Socialismo, Tribuna Docente, Plenario de Trabajadoras, Agrupación Violeta del Suteba, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Frente Popular Darío Santillán, Organización de Izquierda Revolucionaria, Centro Cultural América Libre, Multisectorial de la Mujer, La Alameda, Foro Argentino de la Deuda Externa, Periódico Político Sindical El Mortero, Tendencia Estudiantil Revolucionaria, Unidad de Humanidades, CEPA, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, Grupo Académico, Sur, Construcción, Jóvenes de Pie, Barrios de Pie, Las Juanas en Mumala, Juventud Libre del Sur, Movimiento Sur, Juventud Socialista, Juventud del Gen, Agrupación Cauces, Partido Socialista, Movimiento de Estudiantes de Psicología, Agrupación de Mujeres Mar de Lucha y Asamblea Los Sin Techos. También otras organizaciones como la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se fueron sumando a esta marcha y a este documento, y demás organizaciones que hemos mencionado durante el día de hoy. Como también Madres y Padres en Lucha, compañeros, compañeras, un gran abrazo para todos, un fuerte aplauso y a seguir luchando por ese es el compromiso que hemos asumido con nuestros compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente!